¿Y tú quién eres? Yo fui una de las que me gané el concurso Ok, de Legal Hacker. claro que sí. Bueno, pues nada, bienvenida. Gracias. Listo. Mm, Bueno, entonces nada, comencemos. Eh, Ahora, no sé, Ingrid y Daniela, si ustedes alguna vez han visto por la calle ese jueguito de alguien que está como con tres tazoncitos y dice como, ¿dónde está la balotica? ¿Dónde está la balotica? ¿Lo han visto por ahí? ¿Lo has visto, Ingrid? Sí, los hacen como en las calles. Sí, y bueno, que te generan, a mí en lo personal esa clase de juegos me generan pues primero me causan mucha curiosidad y cada vez que yo voy y los veo, caigo allí redondita y digo, nada, esta vez no voy a caer y voy a adivinar en dónde está la balotita. Y lo que sucede finalmente es que termino enojándome porque termino cayendo en el truco de el señor que hace el juego de la balotita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Pues es alguien que te intenta desviar tu atención de lo importante, de donde está la balotita, mientras que tú te desconcentras en algo que no es la balotita. Y por más de que uno sea consciente de que está jugando a ese juego en el que intentan de algún modo centrar la atención o desviar tu atención en algo que no es importante o que no es relevante, uno sigue insistiendo una y otra vez. A mí me causa curiosidad y enojo a la vez, pero bueno, les hablo de en dónde está la balotita por una razón y es que posiblemente de los casos de los que vamos a hablar el día de hoy, tienen de fondo esta lógica de ¿y dónde está la balotita? Así que les propongo el juego de que mientras estamos hablando de los casos y de los temas que vamos a analizar la tarde de hoy, no pierdan de vista de dónde está la balotica. Así como la vez pasada hablamos de la lucha libre y de cómo se generaba todo un escenario que si bien nos generaba las mismas emociones, paralelamente había una realidad que atendía más al escenario real, pues hoy la metáfora que les propongo es ¿y dónde está la balotita? Pues bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla con todos ustedes en este momento. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí. Sí, Bueno, listo, comencemos entonces con nuestra tercera sesión. Bueno, volvimos a la sección. ¿Alguien recuerda algo, alguna idea, algún caso que se le haya quedado de lo que hayamos discutido en la sesión anterior, en la semana pasada, o este fin de semana nos hackeó la cabeza? ¿Alguien que recuerde algo? ¿O estamos Doris? Ingrid, ¿recuerdas algo? Sí, de los casos de de las aerolíneas. Sí. ¿Algo que hayas recordado del caso de Ryanair? ¿Alguna cosa por ahí? Mm, Pues que, digamos, en donde fallaron en el país de ellos, digamos que sí les hallaron la razón. Y en el resto de países, no creo que eso me pareció interesante. Las residencias fiscales como un criterio en el que se podía de algún modo cambiar o variarla o incidir sobre la tendencia, ¿verdad? Sí, eso me pareció interesante. Listo, listo, Ingrid. Bueno, demos un repaso entonces a qué es lo que de qué es lo que hemos hablado hasta este momento. Y entonces tenemos cuatro, digamos que nodos de información importante hasta este momento. Y el primero, partiendo de la base de comprender el concepto del web scraping como ese raspado de información automatizada, ¿verdad? Y en masa de las páginas de Internet y veíamos que teníamos dos tipos de conceptos. Un concepto duro, en donde solamente se admite el scraping a través de una programación dura, en donde se
programa toda la arquitectura, se diseña toda la arquitectura del bot que va a scrapear. Y hay otra definición que es la definición blanda, en donde nos acepta otras formas de scraping a través de APIs, a través de extensiones y bueno, y a través de las formas tradicionales de hacer scraping, que son las formas sincrónicas, que es la de ir a consultar sin la necesidad de descargar la información. Y hay otras que sí se aloja la información o se descarga y se guarda en caché. Entonces, nos quedamos, dijimos que con la definición del web scraping blando, porque esa es la que se va a juzgar o de algún modo, a partir de esa definición es en la que potencialmente nos podemos meter en problemas. Hemos venido hablando también en las dos sesiones anteriores sobre el cambio de legislación, un cambio de legislación que de algún modo podríamos decir que tiene un recorrido pendular que va desde una interpretación bastante fuerte sobre el acceso a una computadora sin permiso, en donde dicen, bueno, vaya, si tú das permiso para poner la información, la alojas en un sitio, entonces ya has autorizado esa información, porque previamente si se da la autorización de los datos, podemos decir entonces que esa información es pública y luego entonces estamos dentro de la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas. Una vez yo he dado la autorización, entonces este es el concepto clave, una vez yo he dado la autorización de publicar mis datos en un repositorio, que un repositorio entiéndase linking, un repositorio entiéndase en algún lugar en donde yo he puesto mi opinión sobre un restaurante, es decir, en donde yo he cedido que esa información esté pública, yo he dado el permiso para que esa información esté pública, no solamente en el lugar en donde la dejo, sino que además alguien más puede llegar y tomar esa información. Entonces, esto es la teoría de las puertas abiertas y de las puertas cerradas, y hemos visto cómo en Estados Unidos, al menos, se ha vuelto esta interpretación mucho más amplia respecto al acceso de los datos. ¿Qué se ha encontrado hasta ahora? Que digamos que las plataformas, como por ejemplo Ryanair, como lo vimos la clase pasada, o LinkedIn, ya no invocan la violación al uso, al acceso a esta información, porque ya saben que la tendencia que se está marcando en Estados Unidos y que también lo estamos viendo en Europa, tiene que ver con esta teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas. Entonces ya se está comprendiendo que el hecho de que haya una autorización previa y se publique la información permite el acceso, siempre y cuando unas restricciones que fueron las que hemos visto. Ahora bien, entonces dicen, bueno, ya no podemos invocar esa normatividad. ¿Qué es lo que hacemos? Invocar la normatividad acerca de la propiedad intelectual, acerca de casi la propiedad intelectual sobre los datos. Sin embargo, aquí lo que han empezado a decir las cortes es, bueno, por ejemplo, en el caso de LinkedIn o de Ryanair, ¿ustedes son los propietarios de los datos o sus usuarios son los propietarios de los datos? Entonces ellos dicen, no, en realidad quien es el propietario de los datos son los usuarios, ellos no los han cedido, entonces dicen, bueno, hasta ahí no podemos hacer nada, nos mantenemos en la teoría de las puertas abiertas y las puertas cerradas. El dueño del dato es el dueño del dato y usted no puede restringir el acceso salvo que la misma persona haya, digamos que, dispuesto algunas limitaciones en este punto. Quique, Hola Ángela, una hola. pregunta. Es que me quedaba lo de las puertas abiertas y lo de la autorización a los datos, digamos, como lo había entendido, me quedaba claro, por ejemplo, con Facebook o LinkedIn, ¿no? Que yo publico mis datos, yo escribo y estoy dando autorización. Luego no es de ellos y bueno. Ujú. Pero en el caso de Ryanair, son los vuelos de ellos. ¿Cierto? Son ellos. Cuando ellos los publican ahí, ¿están dando esa autorización? Esa ¿O cómo información es sucede? pública, claro, esa información es Ya. pública porque ¿cómo puedo, digamos que parte de su ejercicio comercial es publicar esos datos? Sin esos datos, es decir, el dato de el vuelo y el precio, el destino, hace parte de su negocio. Entonces, ellos no pueden, al menos de que quieran restringir parte de la información de su mismo negocio para no venderla, eh, es pública esa información, Ya. hace parte Ok. de su negocio. Ujú. Entendido, Listo. gracias. Dale. Y entonces, en cuanto a la propiedad intelectual, que es la nueva como tendencia que se está invocando en este punto, las autoridades estaban diciendo, bueno, ustedes son los propietarios de los datos, y ellos decían, no, no somos los propietarios de los datos. Y decían aquí, y esto es importante,
solamente podemos, digamos que, proteger esa clase de datos si usted ha hecho una información adicional, es decir, la base de datos de sus precios, de su destino de origen, su destino de salida, si eso hace parte de su negocio, digamos que usted no está poniendo una información más allá de lo que va de su negocio, entonces esa base de datos sigue siendo una base de datos pública y sobre eso digamos que no hay una propiedad intelectual. Eso es lo que hemos visto en cuanto al cambio de legislaciones. Entonces vamos en lo pendular, estamos siendo un poco viendo unas cortes más open mind en cuanto a la interpretación del acceso a la información y también frente a cómo se evalúa la propiedad intelectual de esta clase de datos. Es decir, solamente, por ejemplo, para el caso de las bases de datos, se va a reconocer la propiedad intelectual si usted ha puesto un valor adicional, pero si se enmarca dentro de su línea comercial, nada. También hemos hablado sobre que las formas de solucionar estas controversias y era de lo que nos hablaba Ingrid hace un momento y entonces nosotros hemos visto aquí como la constante es que por un lado va toda la discusión jurídica, pero del otro lado hay una solución real en donde vemos que como estos son problemas entre empresarios, los problemas entre empresarios se solucionan como empresarios. ¿Listo? Entonces, veíamos que todos estos casos terminaban resolviéndose a través de un acuerdo, a través de un arreglo, a través de negociaciones que nos dejaban ver que de fondo el conflicto no tenía que ver en realidad con la protección de los datos, sino más bien en cómo se podía acceder a esos datos y también cómo de algún modo nosotros o las empresas podían generar valor o incrementar las utilidades a partir de estos datos. Como lo decía Ingrid, proponíamos la hipótesis porque veíamos la tendencia en el mapa de que muchas veces empresas como Ryanair trataban de sacar la jurisdicción de esta clase de conflictos a sus residencias fiscales porque allí, y proponíamos la tesis, hay una tendencia a que digamos que los tribunales o las dependencias de decisión tienden a favorecer aquellas empresas en donde se pagan impuestos. Básicamente era eso. Y también podríamos, paralelamente a esto, comprender que cuando se inicia en esta clase de controversia, lo vimos en Estados Unidos y en Europa, de algún modo es una estrategia procesal para que se genere como una posición dominante en la controversia, es decir, casi que es como una amenaza para que se puedan sentarse a negociar las partes en otros términos, el tema del uso, del acceso y del usufructo, sobre todo de los datos. Pero también paralelamente a esto hemos venido recogiendo algunas buenas prácticas de web scraping, porque ese es uno de los objetivos también de estos encuentros que tienen que ver con pues, no crear cuentas falsas. Es decir, si bien hemos estado viendo que tanto en Estados Unidos como en la legislación europea, bueno, y si ustedes, por ejemplo, se dan una pasadita por lo que es los Emiratos Árabes y por India, esto es puertas abiertas 100%. O sea, aquí hay una que otra restricción en las legislaciones que les estoy comentando, esto es abierto. Entonces, pese a que hemos visto que los tribunales han venido teniendo una posición mucho más amplia sobre la interpretación del acceso a los datos, sobre la comprensión del ejercicio del web scraping, eso no nos da pie para decir que el web scraping se hace de cualquier modo, sino que sin embargo, esta misma aceptación de las prácticas nos ha ido diciendo que también hay unas formas de hacerlo correctamente para que pueda ser aceptado también como una práctica comercial, como una práctica legal, como una práctica de desarrollo y de innovación. ¿Qué son esas cosas que se deben evitar para hacer un buen scraping? Entonces lo hablábamos, no crear cuentas falsas, no iterar las IPs, no ralentizar el servicio de la página a la que estamos accediendo. Y esto es súper importante y esto es transversal, universal. Foreva tiene que ver no realizar actividades similares con los datos que usted está scrapeando, porque ahí usted ya se está metiendo en problemas de competencia desleal. Entonces, bueno, ok, si usted a lo que vamos llegando es, usted puede acceder
a los datos públicos, si son dos públicos, listo, si hay la autorización, accede a ellos. Ahora bien, lo que no puede hacer es acceder a esa información para hacer una competencia desleal. Es decir, usar esa misma información para poner en esos mismos términos el negocio, para de algún modo, digamos que hacer algunas prácticas fraudulentas en contra de, de quien usted está haciendo haciendo el raspado de datos del web scraping. Eso, grosso modo, es lo que hemos discutido en estas dos sesiones. Ahora bien, ya para comenzar con la sesión de hoy, entramos a nuestra sección de El dato curioso. No sé si ustedes lo vieron o no, les cuento, especialmente para aquellas personas que hacen parte del mundo del desarrollo puro y duro, o para las personas del machine learning, o para las personas que están en toda esta parte de supervisión y vigilancia. Les cuento que hace poco se creó una nueva librería que se llama Scapegraph AI, que hace que tu scraping sea mucho más sencillo de hacer. Y entonces, esta nueva librería que se ejecuta en Python, lo que hace es juntar dos cosas, dos de las mejores cosas de dos mundos distintos. Una tiene que ver la lógica de grafos con los Large Language Models. Me explico con un ejemplo. Pensemos en que queremos hacer web scraping. Ahora pensemos en que para hacer nuestro bot de acceso a las páginas es mucho más fácil de hacerlo. ¿Cómo? Porque se usa una lógica de grafos. ¿Qué quiere eso decir? Recordemos que en la primera sesión hablábamos de que para acceder a la página o a las páginas a las que yo quiero hacer web scraping, lo primero que debo hacer es comprender la estructura en la que ha sido distribuida la información en esa página, ¿verdad? Es como entender el HTML, el CSS que hay detrás de esas páginas, el Java, etcétera. ¿Qué es lo que me hace esta nueva librería? Ella, hagan de cuenta que me va a extender toda la estructura de la página y me va a identificar los nodos en los que yo posiblemente puedo hacer una acción y me va a decir cómo hacerla. Me explico. Supongamos que tenemos una página y nuestra página es una red y la librería me va a identificar los nodos, esos puntos y me va a decir, oiga, aquí hay algo para acceder, entonces genera un nodo. Y además de que me diga, oiga, aquí hay algo para acceder, por ejemplo, piensen en el caso de Ryanair, en donde estaban la información de los vuelos y las reservas, me está diciendo, oiga, aquí hay algo para acceder, además me está diciendo, puede acceder de esta forma y de una vez me sugiere cuáles son esas acciones a nivel de programación a las cuales yo puedo acceder. Pero eso no es todo, muchachos. Digamos que para los que hacen desarrollo de programación. Esta librería me permite tener una interacción, y esto es lo bueno con los Large Language Model, que me permite tener interacción con lenguaje natural. Entonces, de algún modo ya se disminuye mucho más la complejidad de la programación pura y dura para que se desarrollen esta clase de bots. Entonces, mientras nosotros estamos aquí hablando de qué está permitido y qué está prohibido, pues bueno, cada vez las herramientas para hacer el desarrollo del web scraping son mucho más sencillas, están mucho más a la onda con el desarrollo y la infraestructura de los nuevos lenguajes de programación. Aquí cuando yo les envíe la información, aquí les he dejado el ingreso para que puedan instalar la librería y bueno, empezar a hacer web scraping sin ser un pirata, porque esa es la idea. Muy bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Entonces, hoy ya en nuestro vuelo aterrizamos finalmente en Colombia y vamos a hablar de tres cosas principales. Primero vamos a hablar sobre algunos casos de web scraping en Colombia, en donde ya hay algunas decisiones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos a proponer algunas soluciones. Y aquí yo creo que sobre todo lo vamos a proponer en un término de discusión, porque esto es un tema que por lo menos en Colombia hasta ahora se está tratando de comprender, pero bueno, la idea es irnos con un panorama que de algún modo también nos ofrezca unas soluciones de hacia dónde podemos ir generando la discusión y cuáles son algunas posibles preguntas importantes que se deben plantear y las soluciones a estos casos. Vamos a hablar, como siempre, contrastamos esto con una dura realidad que es el entorno real de los datos y el entorno del comercio electrónico de los datos. Y
la vamos a contrastar también con datos de la economía digital. Así que bueno, comencemos. El web scraping en Colombia, ¿realmente se entiende su utilidad? Esa pregunta también hagámonosla junto con el de la balotica, balotica, balotica. Vamos a hablar de 4 casos, 2 de ellos sí hablan de web scraping de forma directa y 2 de ellos nos van a servir como datos de contraste porque, y esto no debería decirlo ya, pero bueno, me estoy adelantando en las conclusiones, en realidad los casos de web scraping aquí en Colombia no son casos de web scraping, pero ya lo vamos a ir viendo, pero estos 2 casos nos van a permitir contrastarlo. Entonces comenzamos. El primer caso es el caso de Dataset, eh, que la última resolución fue en noviembre del 2023, pero bueno, comenzamos. Ustedes saben que siempre detrás de esto hay una historia y hay un chismecito. Hay una empresa panameña, nuestro cuento comienza en Panamá, hay una empresa panameña que se llama Proxy System Inc. ¿Listo? Proxy System Inc. es la propietaria de esa página, no sé, seguramente ustedes la han consultado, especialmente los abogados, que se llama datajurídica.com, y si no la conocen, pues los invito a que la vayan mirando. Esta, datajurídica.com, que ofrece servicios en Colombia, en México, en Panamá, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Ecuador y en Venezuela. Bueno, ¿qué hace datajurídica.com? Esa es la página en la que uno ingresa y si quiere consultar los antecedentes judiciales de cualquier persona en estos países que ya hemos mencionado, pues ella nos los ofrece, ese es su servicio, uno paga por esa consulta y nos ofrece los servicios. ¿Qué es lo que hace ella? Entonces, se consulta a través de web scraping las bases de datos oficiales de entidades como la rama judicial, por ejemplo, en el caso de Colombia, la Policía Nacional, la Contraloría, bueno, la Procuraduría, antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entra, hace toda la búsqueda y te genera un reporte y esto lo hace en cada uno de los países. ¿Cómo funciona el negocio de Proxy? Porque esto es súper importante tenerlo en cuenta. Proxy tiene su matriz en Panamá y entonces llama a los duros de programación en México, contrata con una empresa de software y le dice, oye, tú me puedes hacer el desarrollo para México, para mi servicio es este, tan, 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 está la matriz y necesito que me hagas el desarrollo para México. Luego se comunican con los de Venezuela y también se comunican con los de Colombia. Entonces, en cada uno de los países subcontratan a una empresa de desarrollo de software para que haga la arquitectura. Entonces, en cada país montan su arquitectura para las consultas y de algún modo también eso hace que se distribuya la carga en, digamos que en la prestación del servicio y lo hace mucho más eficiente. Y este es un servicio que existe, y los abogados no me dejarán mentir, desde el origen de los tiempos. De hecho, quienes tienen relación con el contexto jurídico saben que los peritos presentan un informe que se llama el arraigo, y el arraigo básicamente es la información acerca de los antecedentes judiciales de las personas y es un documento que normalmente suele pedirse especialmente en lo penal. Vemos cuáles son los antecedentes de la persona, se lleva su arraigo, tal. ¿Y qué hacen los peritos? Pues adivinen. Consultar a páginas como esta. Así que este es un servicio, como les digo, que se viene prestando hace mucho, que hace parte de las prácticas judiciales y que no solamente está en Colombia, sino que está extendido en todos los países. Y bueno, Data Jurídica no es el único prestador de este servicio, sino que obviamente pues están los competidores. Esta es una forma de web scraping sincrónico en donde no se almacena la información, no se descarga ni se guarda en caché, sino que es todo el tiempo se está haciendo la consulta a las bases de datos que reportan las mismas fuentes oficiales, es decir, la rama judicial, la policía, la Contraloría, la Procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, hasta aquí todo bien. En apariencia. Pues resulta que la Superintendencia de Industria y Comercio, a partir del 2018, empezaron a llegarle unas quejas sobre los reportes que ofrecía Data Jurídica y entonces las personas decían, ay, es que mi nombre aparece ahí, ay, es que la información que aparece ahí no está actualizada, ay, es que yo nunca di permiso para que se publicara esa información en Data Jurídica. Entonces, la superintendencia empezó a comunicarse con Dataset. Recuerden que aquí tenemos estos Dataset, es la empresa colombiana
que fue contratada para hacer el desarrollo para Proxy System. Entonces, la Super, cuando empezaron a llegar todas estas quejas y ya estaba en vigencia la ley de la protección de datos, y entonces, bueno, se puso así de malosa, malosa, la superintendencia empezó a enviarle comunicaciones tanto a Proxy como a Dataset. Proxy no tenía por qué responderle porque Proxy no hace parte de la jurisdicción de la superintendencia. O sea, la superintendencia tiene jurisdicción colombiana, entonces empezó a, digamos que, a tener un mayor control o acercamiento con Dataset, es decir, la oficina de software que fue contratada por Proxy para hacer el diseño del web scraping. ¿Listo? Em, la superintendencia no tuvo respuesta ni de Proxy ni de Dataset, pero abrió de forma oficiosa una sanción en contra de Dataset, es decir, en contra de la Oficina de Desarrolladores Colombianos. Pues todas las quejas que estaban llegando por el tema del tratamiento de datos se lo notificaron a Dataset. Entre otras, insisto, porque es con esa empresa la que tenían jurisdicción. Aquí hay tres decisiones, pero para los que no son abogados, estas tres decisiones hacen parte del mismo proceso. En el primero está la primera decisión, luego hay respuesta a un recurso de reposición y finalmente está la apelación, que es como final, no va más. Entonces, en nuestra historia lo que vamos a ir es contando qué fue lo que dijo la Super en cada una de estas decisiones y digamos que cómo va ampliando un poco la complejidad de su decisión final. Pero estamos hablando del mismo caso a pesar de que son tres decisiones. El mismo caso, las mismas partes, es decir, Dataset y la Superintendencia de Industria y Comercio, la sección de datos. Muy bien. Entonces, en el 2022, que fue la primera resolución, la primera no notificación, sino la primera decisión oficial que recibe Dataset por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde pues es condenada, le dicen, mire, usted no está haciendo un uso adecuado de la información, es decir, usted está violentando de forma directa la normatividad de tratamiento de datos, mm, porque publica información que no ha sido autorizada por las personas, porque está publicando información desactualizada y porque además se considera que ya hay información sensible que usted está scrapeando. Entonces recuerden que hay distintos niveles de información. Está la información pública, está la información privada y está la información semiprivada. Y entonces dentro de la información privada pues está la información sensible, aquella información que, que de algún modo no es pública, pero que puede tener algún interés en ciertas personas, pero que si usted no la ha autorizado para ser publicada, digamos que pueda afectar, mm, le puede afectar a usted de forma directa. Entonces, digamos que el rollo era, usted está sacando un montón de información de sitios públicos y esa información no corresponde con la realidad, esa información no es del todo pública. Y nada, usted está publicando la información, entonces eso está malo, malo, malo por donde se le mire y fue sancionada. Mm, y la sanción consistía en que ellos deberían implementar metodologías para el tratamiento de datos, es decir, para que la información de las personas que se publicaba allí tuviera una autorización previa. Me explico. Entonces, soy un usuario de data jurídica y entonces yo quiero investigar los antecedentes de Quique Ramírez, ejemplo, y entonces hago la consulta de Quique Ramírez y yo pago por eso. ¿Qué era lo que funciona normalmente? Entonces ellos dicen, claro que sí, ¿cómo no? Quique Ramírez, entonces cédula 111666, tan, y despliega la búsqueda por todas las bases oficiales que hay. Rama judicial, policía, contraloría, procuraduría, antecedentes, todo. Y me traen mi informe. Entonces, Quique Rodríguez no tiene ningún antecedente, no ha sido sancionado disciplinariamente, todo ok, muy bien, chan. Tengo mi reporte. Muy bien. Ahora bien, ¿qué era lo que estaba pasando? Quique decía, ojo, yo nunca autoricé a que esa información estuviera allí en data jurídica. ¿O qué pasaba? Por ejemplo, supongamos que haya tenido una demanda por alimentos hace 3 años, no sé, y ahí aparecía como, tuvo una demanda por alimentos. Ta.
Y aparecía ahí. Entonces, no, pero ¿cómo así? O sea, yo no quiero que esa información salga, o por ejemplo, que ese proceso ya haya sido cerrado y él quiere que pues, los datos efectivamente estén actualizados, etcétera, etcétera. Entonces, habían las distintas situaciones. Una, no quiero que se publique mi información. Dos, esa información que se está publicando no corresponde con la realidad. Y tres, se está publicando información sensible. Entonces, supongamos que en la demanda de alimentos, supongamos el evento, para que entendamos, había el nombre de un menor, el hijo de Quique por el que él no estaba respondiendo por alimentos. Entonces, son esas tres situaciones. Una, mis datos, pero yo no quiero que se publiquen porque yo no le he dado el acceso a data jurídica. Dos, porque había información que no estaba siendo actualizada. Y tres, porque se podían o se estaban filtrando datos sensibles. ¿Qué era lo que le estaba pidiendo la superintendencia a Dataset en este caso? Y le estaba diciendo, usted tiene que implementar unas prácticas que le permitan publicar esa información. Y el único modo, según nuestra legislación, es que haya un permiso previo, claro y exigible de la persona dueña del dato. ¿Qué quiere esto decir? Que si yo voy a hacer una consulta sobre Quique, Data Jurídica primero tiene que preguntarle a Quique si me da permiso para acceder a todos esos datos y ahí sí yo puedo hacer el scrapping sobre Quique y traer esos datos. ¿Sí ven cómo es la vuelta? Entonces, ese es el protocolo que la Super estaba sugiriendo, está sugiriendo que implementen en el servicio de Data Jurídica. Háganse ustedes la pregunta, ¿sería esto viable para mantener la forma de negocio de data jurídica? ¿Lo creen viable? Es súper complicado. Y también además de eso le estaba diciendo, ojo, le prohíbo que haga web scraping porque usted aquí tiene que hacer la consulta uno a uno. No le permito hacer la consulta masiva. Entonces eran esos los dos requisitos. Uno, permiso previo y dos, no lo haga con ningún tipo de tecnología. Fíjense la situación, o sea, cero. ¿Qué pasaba aquí dentro de los matices de este caso en concreto? Entonces, a Dataset le estaban diciendo, usted es el encargado del tratamiento del dato y la empresa de programadores decían como, ¿what? O sea, a mí me contrataron para hacer un diseño, un desarrollo, ¿ok? Pero el propio, o sea, quien es el duro de esto es la empresa Proxy, la panameña. A mí me contrataron, yo hice el desarrollo, aquí está el desarrollo, y además de eso, pues tengo un contrato en el que respondo los correos de quejas de las personas. Eso hace parte de mi contrato, pero más allá de eso, yo no soy el responsable del tratamiento del dato. Mm, a pesar de la defensa de los programadores de la oficina de desarrolladores, para la superintendencia este argumento no es válido porque ella entiende que el solo hecho de responder los correos en nombre, por ejemplo, de Data Jurídica, es decir, en nombre de la empresa panameña, lo hace responsable del tratamiento de datos. Pero si ustedes quieren que hagamos una lectura un poco más sincera, un poco más clara de lo que está sucediendo, pues la superintendencia en realidad necesitaba tener a alguien sobre la cual pudiera tener jurisdicción y la respuesta era pues la empresa colombiana y no la empresa panameña. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda de cómo va el caso, cómo vamos? Una pregunta. Yo entiendo que ellos no, que eso no lo hacen. Yo acabé de hacer la prueba ahorita y ahorita me sale un disclosure de toda esta información es pública, ¿sí? O sea, la consultamos, cualquiera la puede consultar, nosotros pues Ujú, sencillamente la juntamos. ujú, Em, Me imagino que eso pues es consecuencia de todo esto que nos estás contando. Pero si esto digamos, entra dentro del web scraping porque es automatizado, porque yo pongo la cédula una vez y la voy y la busco en, según ellos, 350 listas de riesgo y un pocotón de cosas más. eh, es solo de una persona, ujú. ¿sí? Sí, una sola persona, pero varias páginas, ¿no?
Sí, eso es lo que lo hace, pues, como que caiga en ese web scraping, ¿cierto? Porque Exacto, es que sea mucho. automatizado, exactamente. Ujú. O sea, la Ya, característica aquí de automatizado es que no es el mismo dato muchas veces, sino es sobre la misma persona, muchos datos. ya, ok. Ujú, Pero a mí me parece como un poco incoherente, pues si es información pública, que cualquiera la puede ver. Es ujú. decir, yo puedo ir a buscarle el nombre del hijo a ese tocayo Ese Quique, y, ajá. pues digamos, y sí, lo puedo tener, lo puedo boletear, lo puedo, sí, no sé, puedo hacer o puedo enterarme sencillamente y ahí no pasa nada, pero si lo hago con ellos, entonces ahí sí. Sí. Eso me parece que es como, eh, como muy, pues, difícil de entender porque, porque, pues, es información que está ahí para todo el mundo. Entonces, ese es uno de los elementos complejos que vamos a tener aquí y que yo no sé si lo podemos resolver, pero ahí vamos, ahí va, Kiki. Maritza, Hola Ángela, ¿cómo estás? hola. Tengo más o menos el mismo comentario o la misma duda de dónde la superintendencia sacó eso. Una cosa es que Data sea el qué, el responsable, pero solamente sancionaron aquí al encargado. Ujú, Igual la responsabilidad cae sobre la empresa panameña, que es la que debe responsabilizarse incluso de lo que hace el encargado de la información, que fue a quien contrató. Entiendo lo que tú dices, fue al primero que le echó mano porque era el que estaba en la jurisdicción, pero ahí también va el comentario de Quique. O sea, eso es información pública y eso está dentro de la 1581 delimitado como es información pública por seguridad nacional, por lo que sea, uno tiene derecho a consultar los antecedentes de cualquier persona. Lo convierte en un delito o en una infracción simplemente ¿qué? Que esté automatizado, porque pues lo que pasa es que es muchísimo más fácil pagar para que en una misma página me bote todos los resultados y no claro. poner un abogado durante 3 horas, consultar la policía, la página de la Procuraduría, ¿sí? La de la Ujú. Contraloría, sacarle todos los antecedentes y averiguarle la vida. Igual eso es público y eso es permitido. No entiendo de verdad por qué la superintendencia, o ahí para que me contestes, por qué la superintendencia, independientemente que le pudiera echar mano solamente al de acá, al, al, a la empresa de acá, ¿de dónde sacó eso? O sea, ¿por qué los estaba sancionando si no es una información restringida? Sí, si me preguntan, yo estoy con ustedes, pero voy a intentar darles la explicación que dio la superintendencia. En todo caso, yo les puse aquí los extractos y también les voy a compartir las decisiones, todas para que ustedes también vayan y las lean. Pero bueno, les cuento. Entonces, la posición de la superintendencia es la siguiente. Dicen, la información de los procesos judiciales es pública y eso, como tú lo dices, está en la 1581, dice literalmente, la información judicial es pública, mi nombre, mi cédula, mis datos del trabajo, todo eso hace parte de la información pública. Y eso es lo que es, buena parte de esa información se publica pues en las fuentes de consulta oficial. Y aquí viene el pero. Ellos dicen, cuando los portales oficiales como la rama judicial publica esta información, y esta es la palabra de la que se pega, si la superintendencia como una lapa, una piedra, es la finalidad con la cual se publica. Y entonces esa finalidad con la cual se publican, por ejemplo, los estados judiciales, tiene que ver con una finalidad de notificación para la persona, pero no con una finalidad comercial. Si me hago entender, ellos empiezan a hilar aquí fino, finito, finito, y entonces dicen, las personas le dieron la autorización a la rama judicial, le dieron la autorización, o digamos que dan la autorización a Contraloría o Procuraduría para que consulten tus datos, pero es más como una autorización finalística. En el caso de la rama judicial, que es donde más problemas hay, tiene que ver con una finalidad de notificación y hasta ahí llega el límite de la autorización de la información. Ahora, cuando se coge esa información
para unas finalidades comerciales o para finalidades distintas, las que sean, a las de la misma rama judicial, ahí nuevamente tenemos que pedir la autorización de la persona para que pueda ser utilizado ese dato porque hemos excedido la finalidad de la información. Ese es el primer punto. Entonces, ellos se pegan de una interpretación finalística. Y recuerdan, no sé si lo recuerdan cuando hablábamos en Estados Unidos del primer casito que nosotros estudiamos, en donde uno de los jueces muy atinadamente decía, si nosotros seguimos bajo esta lógica digamos que de una interpretación restringida, vamos a estar condenando a ciudadanos inocentes por el acceso a esa clase de información que per se ya es pública. Entonces ya como que liberemos el tema de las puertas abiertas, por eso es importante entenderlo, porque si no vamos a seguir teniendo que resolver sobre cada una de las situaciones en las que posiblemente se puedan hacer uso de esos datos. Por eso dicen ya, abrimos la puerta, abramos la puerta y ya nos vamos a poner a decidir sobre casos en concreto. Aquí no, aquí la decisión es, la interpretación es restringida, la finalidad tiene, el uso de los datos tiene que darse por cada una de las finalidades en las que se exponga. Luego, entonces, cuando alguien quiere hacer uso distinto de esa finalidad autorizada, tiene que volver a pedir la autorización. Máxime si estamos hablando de unas finalidades comerciales. Entonces, ese es el punto del que se pega la super. O sea, de ahí. No tenemos, no hay más. Y en cuanto a tu otra pregunta, Maritza, y es como, bueno, pero, y entonces acá, y es que aquí yo puse literalmente la respuesta de, ya, la respuesta de la super en cuanto, bueno, pero si el responsable del dato, pues es la empresa panameña, o sea, los desarrolladores, ¿qué onda, no? O sea, como les pagaron por el tema y fin de la historia, porque aparecían ahí en PayU. Entonces, ¿cómo funcionaba el negocio? Cada vez que alguien hacía una consulta, una parte del pago se iba para la empresa panameña y pues ellos tenían un porcentaje de ese pago. Y ese fue el contrato que hicieron, y esos son los contratos y son los negocios, y así se firma. Entonces, como fue el único dato que encontraron TIN, fue ahí. Y ellos, y fíjense acá lo que dice la super. Por tanto, es el último párrafo. Por tanto, Dataset es la sociedad comercial a título de responsable del tratamiento quien debe fungir como responsable de la presunta vulneración del régimen de protección de datos. Bueno, a lo que voy es que la superintendencia, palabras más, palabras menos, dice, no, lo que yo comprendí del negocio es que usted, Dataset, es una subordinada de Proxy, de la panameña, que usted, empresa colombiana, es subordinada de la panameña. ¿Por qué? Porque usted recibe dinero, porque usted responde unos correos. Y literalmente, esa es la respuesta que dice la superintendencia. Dice, yo entiendo que su negocio es un negocio de subordinación y por tanto usted también es el responsable del tratamiento de los datos. Y se queda allí. Y ahí insiste, vamos a ver que las tres decisiones es la misma y la misma posición por parte de la super. Entonces, ahí vamos, en este rollazo. Si nos convencen o no las razones, hay que entrarlo a evaluar. A mí en lo personal no me compensan esas razones que da la superintendencia, y ustedes pueden leer las decisiones porque son decisiones que están escritas de una forma muy oscura, incluso contradictorias, y aquí vamos a ver más adelante, incluso ellos mismos son víctimas de sus propias contradicciones. Y aquí vamos. Luego, ¿qué pasa? Bueno, entonces luego nos dicen en la segunda decisión que ellos toman, que es aquí que Maritza se nos adelantó en la pregunta, digamos que se acuerdan que dijimos, a medida que iba otra decisión, se iba complejizando la cosa. Entonces, aquí decían, aquí hay unos avisos de uso de la página web de la rama judicial, en donde ellos de forma directa restringen cualquier uso comercial de los datos que están allí. Miren, entonces dice, esta autorización está condicionada a, bueno, entonces como este sitio web incluye avisos sobre servicios y publicaciones relacionados con la gestión que adelanta la rama. Ningún contenido de este sitio puede ser copiado, reproducido, recopilado, cargado, publicado, transmitido, distribuido o utilizado para su creación de servicios derivados del portal web de la rama judicial sin su consentimiento previo por escrito, salvo que se le otorgue permiso para acceder a visualizar las páginas dentro de este sitio únicamente para su uso personal y no comercial. Entonces, la rama judicial, dentro de los
criterios de uso que pone en sus páginas me está limitando el uso comercial de esa información. Y ahí está, el aviso legal de la página de la rama judicial. Ahora bien, que si eso incluso llega a chocar con la misma ley de protección de datos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mm, ¿Recuerdan que esa fue una de las reflexiones también que nosotros vimos con los casos de Estados Unidos? Que ellos decían, bueno, es que si el dato público, usted, por ejemplo, en el caso de LinkedIn o de Ryanair, usted no puede poner puertas, o sea, usted puede poner puertas en su sitio web, pero si el dato es público, nada, acceso, acceso. O sea, teoría de las puertas abiertas y puertas cerradas. Si la información es pública, si ya se dio el acceso y por más de que usted ponga puertitas, si alguien entra a esa puertita, nada, no está pasando absolutamente nada. Aquí lo que está diciendo, hay un dato público, yo le estoy poniendo puertitas y además defendemos que te ponga puertitas sobre un dato público. Eso es lo que está sucediendo en estos términos, porque se está poniendo por sobre el acceso al dato público la restricción que hace la rama judicial sobre el dato. Y fíjense, ahí está restringiendo de una vez el uso comercial de esta información, que es un negocio además que existe forever. Y lo que pregunta aquí, que siempre, bueno, pero entonces no es un delito si yo lo hago manualmente. Si los mismos jueces me piden el arraigo en un proceso. Y si lo hace una empresa extranjera y sobre ella no hay jurisdicción de la super, pues nothing happens, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí empezamos a caer en todas esas contradicciones debido a la normatividad restringida que tenemos. Am, ¿qué tenemos? Bueno, aquí seguimos con el mismo rollo. Entonces, listo. La rama judicial pone el candado ahí. Se sigue diciendo que ellos son los encargados del tratamiento de datos, vulneración al principio de veracidad y vulneración al principio de libertad. Y además, la empresa de los programas de desarrollo colombiano decían, pero ¿cómo vamos a vulnerar el principio de veracidad si lo que nosotros estamos publicando es la información misma que está dando el Estado? O sea, como no me puedes hacer responsable de que los datos estén desactualizados por culpa de la rama judicial. Es decir, yo no estoy alterando, ni modificando, ni haciendo ningún tipo de tratamiento de la información. Yo entro, consulto y te pongo. Ya. Si eso no está actualizado, no tienes por qué recargar ese tipo de responsabilidad conmigo. Y si las personas quieren quejarse, de que no hay veracidad sobre los datos que están siendo publicados, quéjense con quien tiene el dato, es decir, con la rama judicial. ¿Qué dijo la superintendencia? Nada, sos responsable, porque tú estás entregando ese dato y entonces tienes que asumir, digamos que las consecuencias de haber accedido a esa información y de publicar esa información. Entonces, finalmente, la resolución quedó en firme, bueno, finalmente la resolución quedó en firme en el 2023, en noviembre del año pasado. Es la resolución 417 del 2023. Y aquí les pongo el objeto del contrato, fíjense. Desarrollar algunas aplicaciones para la página de datajurídica.com, específicamente para el desarrollo de algunos crawlers o arañas y soporte de algunos correos y canales de atención. Por el hecho de que en el objeto del contrato dijera, y el soporte de algunos correos y canales de atención, fue la razón contractual de la que se pegó la super para decir que los desarrolladores colombianos eran los responsables de tratamiento de datos. Por eso. Entonces, además porque se entendía que esa participación de dataset en la estructura del negocio jurídico le daba para comprender que había un estatus de subordinación. Mm, Incluso, fíjense, esto es otra de las contradicciones. Una de las cosas que literalmente dice la superintendencia es la siguiente, dice, la forma en la que se estructuró este negocio entre la empresa panameña y la colombiana es para evadir los datos. Entonces, pongámonos a pensar en lo siguiente. Si lo que dice la superintendencia es verdad, que se creó este negocio para evadir los datos, quiere decir que si lo hicieron bien, entonces pues la empresa colombiana no tendría por qué responder, ¿no? Porque si ellos dicen, ay, ustedes tienen una estructura, crear una estructura para evadir los datos, para evadir el cumplimiento de la normatividad de datos aquí en Colombia, pues
pues no debería ni siquiera poder acusarlos, porque si la estructura es así como ellos dicen, pues no tienen jurisdicción tampoco sobre la empresa colombiana, sobre Dataset, pues porque no es la responsable. Ahora bien, si lo que ellos dicen no es cierto, están incurriendo, digamos que en un juicio casi que de calumnia frente a la empresa colombiana. No sé si me hago entender porque ellos dicen, no, es que ustedes crearon una empresa para evadir la normatividad de datos de Colombia. Si es verdad, pues no nos juzguen. Y si es mentira, ustedes están, digamos que, dando una mala imagen sobre nosotros. Y insisten en la publicidad de los datos judiciales, y ahí es cuando ellos dicen que el hecho de que un dato esté en un espacio público no quiere decir que pueda ser usado por todas las personas. Entonces, se pegan del tema de la finalidad con la que se usan los datos. También se pegan de la finalidad de que allí puede existir información sensible, como la del nombre del niño, como el caso que les estaba poniendo anteriormente. Y se pegan de eso. Y entonces, ¿qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que hay de fondo en la argumentación de esta decisión que se mantiene firme desde noviembre del 2023? Y hay dos cosas, hay dos tipos, digamos que si cuando uno lee estas decisiones, uno podría dividir los argumentos en dos tipos. Uno, tiene que ver con una argumentación peligrosista. Entonces, nosotros vamos a encontrar de forma reiterada que la superintendencia se refiere al web scraping como una actividad de riesgo, como una actividad que pone en peligro los datos de las personas, como una actividad que puede eventualmente promover los ataques cibernéticos, como una actividad ojo en esto, podría promover el monitoreo, el perfilamiento y la vigilancia de los individuos. Todo esto que los pongo acá es literal que está en la resolución. ¿Qué vemos acá? Como detengámonos un momento y veamos esta clase de argumentación que da la superintendencia. Esto es una argumentación basada en un futuro que no ha sucedido. Es decir, es lo que en justicia se llama la teoría del riesgo, una actividad peligrosista. Entonces, no se están juzgando sobre hechos concretos, sino que se está juzgando sobre la potencialidad de algo que podría suceder que aún no ha sucedido, por ejemplo, en este caso en concreto. Es decir, a lo que voy, se está juzgando el caso de Dataset, porque esto es un caso de Dataset, en este caso, a partir de hechos que no han sucedido, sino un potencial riesgo que podría, porque están protegiendo nuestros datos, etcétera, etcétera, pero que todavía no se ha consumado esa clase de peligro. Aquí lo que hubo fue información desactualizada porque la página de la rama judicial pues no lo actualiza. El tema del uso comercial porque la página de la rama judicial tampoco autoriza el uso comercial de esos datos, pero ojo, el aviso de una página legal, aquí por lo que vemos está sobre una ley. Entonces uno dice, ¿what? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, fíjense, esto es lo que se llama la teoría del riesgo. Y toda esta clase de argumentación es la que nosotros hemos ido aboliendo. ¿Se acuerdan de la teoría del péndulo? Eso es lo que se ha ido aflojando en Estados Unidos, en Europa. Y acá seguimos todavía en esta parte bien restringida digamos que esa interpretación acerca del acceso a los datos y seguimos en una teoría del riesgo. Otra cosa además, para los que son abogados o para todos, cuando lean estas clases de decisiones, fíjense cuáles son las fuentes en las que se apoya la superintendencia para llegar a hacer esta clase de afirmaciones. Y queridos, sorpresa, esta no es una fuente legal, sino es un acuerdo, es decir, un comunicado que hizo una asociación de protección de datos, que no es una ley que está integrada, digamos que a todo lo que tiene que ver con la normatividad en Colombia, al bloque de constitucionalidad, sino que es un documento de sugerencia de buenas prácticas, pero no es una norma como tal. Sin embargo, pese a que no es una norma, pese a que no tiene el valor de una fuente jurídica, se insiste en esa argumentación. Ahora bien, ese es uno de los grupos de argumentación. Y el otro tipo de argumentación tiene que ver con lo que ya hemos venido hablando y es que
se ha violentado el acceso al dato de las personas, en donde a partir pues, de la Ley de Protección de Datos se dice lo siguiente: el titular pierde el control de sus datos sin su consentimiento, hay un uso de información no autorizada. em, Ellos dicen una y otra vez, y en las tres decisiones insisten en esto, y es: no porque esté en una plataforma pública es un dato público. eh, También se está violando el acceso y circulación restringida por el aviso que tiene la rama judicial para acceder a sus datos. Y esta es la cereza del pastel. Los encargados del tratamiento de datos deben mitigar el daño. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el scrapero es el que debe, digamos que le están indelegando la responsabilidad de la calidad de la información de lo que scrapea. Es como, supongamos que vivimos en un edificio, y mi vecino de arriba tiene, no sé, algún problema de humedad, y entonces yo tengo por consecuencia problemas en la humedad también de mi techo. Y entonces, en vez de irme a quejar con mi vecino, tengo que echarle la culpa al arquitecto de la construcción de mi vecino. O sea, es una cosa así de ininteligible. Entonces, fíjense qué es lo que me pide a partir de: los encargados de tratamiento de datos deben mitigar el daño. Es decir, estamos volviendo a la empresa que hizo el desarrollo del web scraping. Y entonces, ¿qué es lo que les piden? Por favor, para que tú puedas seguir haciendo tu actividad, debes establecer una metodología para obtener el consentimiento expreso, previo e informado de quienes vas a hacer la consulta. Segundo, abstente de utilizar tecnologías automatizadas para recopilar información de la rama judicial, porque eso está mal, mal, mal. Tercero, implementa prácticas de metodología de consulta previa. Mm, y fíjense en esto, y es que parece que esta autoridad legislara para la Edad Media, y lo dice así literalmente: la regulación sobre el tratamiento de datos se aplica al margen de la tecnología. Esto quiere decir varias cosas. La primera, que no nos importa si tú usaste como web scraping, sacaste, copiaste el correo de la persona, del nombre, o sea, a mí no me importa. Aquí está por sobre todo está el tratamiento del dato y la autorización previa, el consentimiento expreso, previo e informado de ese dato. Y esto lo dice literalmente. Eso es una cosa a la que no puede concluir. Segundo, como no me importa el mundo en el que vivo, no me importa que hace 2 días se haya sacado una nueva librería en donde facilita hacer el web scraping, en donde ya lo están implementando. No me importa que ya haya una IA que hace automáticamente el web scraping. No me importa que el mundo cambió, pero yo sigo haciendo mi interpretación restringida acerca del uso de los datos. Eso es lo que dicen por un lado, o sea, como los encargados del tratamiento de datos deben mitigar el daño. Es decir, nunca se había visto que la carga del daño se hubiese invertido en este caso del tratamiento de los datos. Ahora bien, ahí no termina la cosa. También le dicen: señores rama judicial, porque esto es un compromiso de todos, porque todos estamos preocupados por los datos de todos, así sean públicos, porque es nuestra bandera de protección. Dicen: por favor, señor rama judicial, como si no tuvieran ustedes nada más que hacer que resolver los problemas de todo el país, como si no tuvieran nada más que hacer, o sea, ya tienen suficiente problema. Por favor, tengan un equipo de control y monitoreo de acceso a los datos. Por favor, limiten la velocidad del acceso, es decir, tras de que ya eso es lento, por favor, sea más lento. Por favor, supervise las cuentas de quien ingresa. Por favor, usen sistemas CAPTCHA para mitigar los bots. Por favor, en caso de que usted lo consideren pertinente o necesario, envíe cartas de cese y desistimiento para quienes están ingresando a hacer web scraping. Es decir, yo veo aquí tres cosas de una situación relativamente sencilla, que digamos que partía como: no, no eres el responsable de web scraping, datos públicos, fin de la historia, no tenemos nada que ver. En mi lógica, insisto, en mi lógica,
Eh, Complicaron la cosa terriblemente, entonces reafirmaron una interpretación súper estricta. Segundo, le pusieron una carga al scrapero, o sea, primero no puedes hacer scraping, en caso de que quieras hacer consulta de datos, no puedes hacerlo con tecnología. Y te ponen toda esta carga de establecer metodologías, obtener el consentimiento previo, etcétera, etcétera, etcétera. Velar por la veracidad de la información que no es tuya. Y además de eso le ponen tareas a la rama judicial, es decir, al custodio de la información. Así que en vez de solucionar un problema, en mi opinión, por lo que yo veo, ustedes pueden hacerse un criterio distinto, esta clase de decisiones por parte de la superintendencia en realidad lo que está haciendo es enviar un mensaje bastante erróneo acerca del web scraping y su uso comercial y bueno, todos los usos que hemos visto. Mm, y digamos que también generar mucha más confusión acerca de un tema que si bien para todos es nuevo, un tema sobre el que como sociedad vamos a ir aprendiendo, pero si algo nos ha enseñado la historia e incluso la historia desde el punto de vista judicial, es que las tesis peligrosistas y las tesis en donde se asume previamente una teoría del riesgo muchas veces resultan siendo más injustas y digamos que recargando unas, un exceso de obligaciones en las dos partes, que eso es lo que estamos viendo aquí, o sea, como el yunque aquí de la información, porque eso es lo que está sucediendo. Y esta fue la decisión final que se tomó, la que quedó vigente esta fue para noviembre del 2023. ¿En qué creen que terminó este caso? Ya les dijo, bueno, esto, ya les adelanté algo, pero siempre sabemos que pasa algo más allá de las decisiones. ¿Qué creen que pasó acá? Esto es Colombia, ¿no? ¿Qué creen que pasó? ¿Se les ocurre un final para esta historia? ¿Alguna idea? ¿Un fin trágico o un fin feliz? ¿Qué creen que sucedió acá? Al menos, trágico o feliz. ¿Qué se les ocurre? Maritza, Pues no sé, como enredaron tanto las cosas, yo creo que hasta dijeron como, creo que enredamos más al gobierno, la rama judicial, y también le cargamos responsabilidades, entonces dejémoslos que ellos sigan haciendo el escrapeo sin problema. Igual no es la solución, pero ellos también creo que en algún momento se tuvieron que haber dado cuenta que sus decisiones eran un poquito absurdas y que no pueden, digamos, ignorar el uso de la tecnología. Además, yo me pregunto, listo, no, la rama judicial tiene un aviso donde dice que no puede ser utilizado para fines comerciales, pero me pongo en el ejemplo de, tengo una inmobiliaria y a mí me consignan inmuebles y yo tengo que garantizar que la venta de mis inmuebles no vayan a tener, no sé, que sean de narcos, que tengan así como claro, antecedentes. Claro, porque cla- es que también a mí me obligan que tengo que estar en cumplimiento con prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, ¿cómo voy a hacer la consulta o cómo voy a consultar los antecedentes de los propietarios de los bienes inmuebles si finalmente por un tema de cumplimiento voy a terminar haciéndolo también para fines comerciales porque yo necesito vender mi inmueble o los claro. inmuebles que me consignan? Ujú. Hubiese querido que, el final fuera ese, pero se los cuento. Y vi la pregunta ya de Oscar, ya vamos para allá. Eh, la empresa terminó liquidándose, en buena medida por esta clase de decisión. Entonces, todo el proceso empezó en 2022, 23, la empresa quebró. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues los panameños que se dieron cuenta. El problema está porque era una empresa colombiana. Luego, entonces, solución. Contratemos servicios de desarrollo de software fuera del país. Oscar, te respondo, siguen haciendo scraping, pero ya no lo hace una empresa colombiana. Es decir, son ingresos que ya no están entrando a una empresa colombiana. Y esta era una SaaS. Y cuando nosotros, por ejemplo, ¿se acuerdan que les decíamos, sí, esta era una empresa pequeña en el Silicon Valley? Cuando nosotros hablamos de empresas pequeñas en Colombia, sí estamos hablando de empresas pequeñas. Un grupo de amigos desarrolladores que vio una potencialidad de negocio, etcétera, etcétera. Pasa esto, se liquida la empresa.
Sí, siguen haciendo scraping, pero por fuera del país. Y envío de un mensaje negativo para el desarrollo de la economía colombiana. Eso es lo que nos dejó una decisión como esta, porque siempre hay efectos colaterales. Y a diferencia de lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa, pues aquí no se pudo hacer la negociación porque digamos que ya hay como una persecución, digamos que este tema de la ley de tratamiento de datos ya se está convirtiendo en un problema en la tecnología porque no, no está acorde con lo que está sucediendo con la economía digital. Y entonces nosotros tenemos por un lado a ciertas instituciones hablando de economía digital, de economía naranja, de economía popular, de fintech, de lo que quieran, ¿verdad? ¿Y cuál es la base de todos esos negocios? Y las personas que hacen analítica de datos lo saben, la respuesta son los datos, ¿sí? Pero si tenemos por otro lado una normatividad y una institución sancionadora de este talante, pues simplemente lo que encontramos son esta clase de choques, esta clase de choques. Ahora bien, uno puede empezar a plantearse preguntas como estas, como ¿es suficiente la regulación sobre datos personales para abordar los casos de web scraping? Pues así como en Estados Unidos se pasó de que, bueno, ya no podemos invocar la normatividad de fraude cibernético porque, a ver, no está para estas épocas, y entonces tenemos que ampliar la interpretación y empezar a ver las cosas de otro modo, pues parece que eso mismo está pasando con la ley de regulación de datos y el web scraping. No, no casan. ¿Cuál es el efecto de las decisiones de la super? Este podría ser uno de los efectos, enviar mensajes negativos, desincentivar la economía, desincentivar, digamos que también el desarrollo interno digamos que desarrollo de inteligencia artificial, de programas, de desarrollos web. Eh, y bueno, son coherentes esas prácticas que pide la superintendencia. Por favor, voy en pleno siglo XXI voy a estar yo detrás de alguien cuando ya todo es digital, cuando están los datos allí, cuando ya Google, cuando ya Amazon, cuando ya LinkedIn accedió a nuestros datos. A una empresa pequeña sí le ponen esta clase de restricciones. Y bueno, aquí hashtag, si tanto les interesan nuestros datos, ustedes saben que hay un negocio que es válido, que es legal, que es la venta de base de datos. Les pongo un ejemplo. Las cámaras de comercio, como son unas, tienen la información de los comerciantes que agrupan. Si ustedes entran, por ejemplo, a la Cámara de Comercio de Bogotá y ponen venta de base de datos, ellos, eso es un negocio, es legal. Es decir, ¿qué es en realidad lo que se está protegiendo acá o a quién es a quien se le está, digamos que, poniendo la traba? O sea, no es legal que yo haga mi programa de web scraping para mi negocio, para ser más competitivo, lo que decía Maritza, para vender, pero además también para tener garantía y seguridad de a quién le estoy vendiendo mis casas, mis inmuebles. Pero si yo pago, no sé, 2, 4 millones de pesos, que es lo que valen, no sé, las bases de datos de la Cámara de Comercio, eh, ya eso sí, sí, si me hago entender, ahí están toda esta clase de preguntas que uno empieza a hacerse y es justamente a consecuencia de una interpretación tan restrictiva y que no se corresponde con las dinámicas ni haber comprendido la naturaleza de esta clase de desarrollos. Y bueno, y nos convence la autorización de datos. A ver, les pongo un ejemplo. El web scraping no solamente se hace de los textos, o sea, de la información que hay en la página web. El web scraping también se hace sobre nuestros rostros, también se hace sobre nuestras voces, también se hace sobre nuestra huella digital. Y por ejemplo, para que en un circuito de cámaras puedan tener nuestra huella digital, es decir, nuestra carita, nuestros gestos, nuestros movimientos, el ojo, el tema biométrico. Basta con que al ladito de la cámara diga, usted está siendo grabado y monitoreado por un no sé qué. Ahí ya, yo pude haber no dado la autorización, pero si está el letrerito, autoricé mis datos. O cuando uno entra a esas páginas y dice, sí, acepta, 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 acepta. O sea, lo que está poniendo de por traba y digamos que la talanquera aquí la super es por la autorización previa exigible de los datos. Bueno, hablemos sinceramente, ¿nos convence esta autorización para hacer el uso de los datos? ¿Alguien las lee? Son
exigibles en la misma medida para todos, pues para todos los sectores. Mm, por ejemplo, si yo voy a la Cámara de Comercio y me afilio, y si no autorizo esa venta de datos, no me puedo afiliar, entonces me están amarrando mi autorización a una cosa, a la otra. Entonces, a la larga, si tengo que afiliarme porque es un deber y o si no, los impuestos y la DIAN, etcétera, 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 etcétera. Entonces, hay una cadena allí que básicamente es una autorización que no es voluntaria, sino obligatoria. Casi que uno, bueno, está bien, venga porque no quiero tener otra clase de problemas. Entonces, son esta clase de preguntas la que con estas interpretaciones tan restrictivas uno, uno empieza a plantearse. La otra decisión sobre web scraping es en noviembre del año pasado, en el 2023, mm, hay una resolución, la 71460, y si ustedes la encuentran, por favor, compártanmela porque no está publicada. De todas las decisiones de la Super, esta no está habilitada, está allí enlistada, pero no la dejan ver. Y lo que dicen es, ¿se acuerdan cuando hubo el craqueo de datos en LinkedIn, cuando los 500 millones de datos de todos los que estamos en LinkedIn, pues los craquearon y vendieron la base de datos? Pues entonces nada, la Super le envió un comunicado a LinkedIn para que por favor sea cuidadoso con la brecha de seguridad de nuestra información, que por favor ponga buenas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, gracias Daniela por tu comentario. Sí, yo creo que se puede plantear muchos temas desde el legal design, el tema de los usuarios. Entonces, bueno, hasta aquí como los dos casos que hay. En realidad solamente hay uno, el de dataset, y esto de linking es un comunicado que le envió la Super como, ay, linking, no te dejes craquear. Sé bueno y respeta nuestros datos. Esto es lo que sucede por ahora. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Que cuando uno está hablando de web scraping, habla de tres cosas. Uno, de la teoría de las puertas abiertas, es decir, si usted habilitó y autorizó para que se publicara esa información, puede estar ahí en ese repositorio y además alguien más puede entrar y consultarla. No rollo. Reclamación de propiedad intelectual. Claro, si usted scrapea esa información, pero esa información además, digamos que tenía una información con valor adicional, bueno, se podría eventualmente llegar a estudiar si usted, digamos que se apropió de una obra literaria, digamos, una obra de propiedad intelectual. Si no, nada. Si hace parte de su negocio como el vuelo, origen, llegada, hora, precio, nada. Ahí está. Pero acá seguimos con, y el tercer tema, y es el más fuerte, el que nosotros nos enfrentamos, es reclamación sobre el acceso a los datos. O sea, acá independientemente si hay tecnología o no, se está reclamando este tema del acceso a los datos. Bueno, vamos a dejar el tema de la practicada para ahorita más tarde, porque quiero pasar a lo siguiente antes de que nos acabe el tiempo. Y esto siempre tiene un contraste con algo, ¿no? Recuerdan que cuando llegamos, las primeras personas que se conectaban, yo les decía, bueno, hoy más o menos de lo que vamos a hablar es como ese jueguito de dónde está la balotica, que hay un señor en la calle y entonces tiene los pocillitos boca abajo, hay tres pocillitos, y uno le pregunta, ¿dónde está la balotica? ¿Dónde está la balotica? Y uno tiene que adivinar dónde está la balotica. Y entonces el truco consiste en que uno nunca le pega dónde está la balotica, porque el señor lo distrae a uno para que no mire dónde está la balotica. Pues estas discusiones de web scraping son algo así, es decir, nos distraen de lo que es lo importante y no vemos en dónde está la balotica. Voy a ser de abogada del diablo y supongamos que las intenciones de la superintendencia, como efectivamente, como probablemente, lo más probable es que sean buenas intenciones para proteger los datos, que estén un poco muy descontextualizados acerca de las nuevas tecnologías, pero uno podría llegar a entender que, digamos, que se entiende el valor de la privacidad, del acceso a la información y de los posibles riesgos que hay. Uno podría llegar a entender eso si la historia terminara aquí. Porque como sucede en la realidad, como se dice una cosa, pero también se dice otra. Y entonces tenemos que hablar necesariamente de estas cosas que están pasando paralelamente, que son el Open Banking, el Open Finance y el Open Data.
No sé si alguien ha escuchado de ellos, si tiene alguna idea de qué va esto, en qué consiste, si ya nos aplica, si no, qué es lo que pasa. Esto es un futuro que ya llegó y en el que la moneda de cambio son nuestros datos. Y cuando yo digo son nuestros datos, no solamente estamos hablando de nuestro nombre, de nuestro correo, del nombre del hijo de Quique, no. Estamos hablando de una clase de información a la que uno no le revela ni a la mamá, que tiene que ver con la información financiera. Y cuando digo información financiera, me estoy refiriendo al acceso a nuestras cuentas y de banco y etcétera, etcétera. Entonces, hablemos de estos tres conceptos. Entonces, los tres tienen la idea transversal de que es necesario abrirse a compartir los datos mm, para que sea mucho más eficiente el comercio financiero. Y entonces hay como tres niveles de seguridad en este tema. El Open Banking lo que consiste es en que entre las diferentes entidades bancarias, entonces entre los diferentes bancos, Bancolombia, Davivienda, Santander, se puedan compartir la información de sus usuarios. Entonces, hay una plataforma en donde yo, en lugar de entrar solamente a mi cuenta bancaria en Davivienda, van a estar ahí la información de todos los bancos y todos los bancos van a poder conocer mi información. Mi información. Entonces, cuánto me consignaron, cuánto estoy gastando, cómo va mi crédito, ta, 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 ta. La razón en la que se abre esta información financiera es para que se puedan crear nuevos productos de consumo financiero a la medida de cada una de las personas. No sé si ustedes, por ejemplo, han leído noticias como que el Banco Villas cayó en un 64% este año y entonces da vivienda no sé qué tanto en un 67%. Es decir, el tema financiero, el tema de los bancos, pues cada vez desde el 2008, digamos que no se había visto como en una crisis como esta, o estamos más bien siguiendo una crisis, estamos llegando a una crisis similar a la de los bancos, pues porque las personas no se están endeudando tanto como antes. Pues por varias razones. Yo no soy economista, pero soy una ciudadana como todos ustedes y sabemos que los créditos y las tasas de interés están altísimos y uno dice, no, esa cuenta de la tarjeta de crédito, no sé, debo 3 pesos y me cobran 6 de interés, o sea, imposible, no, no, no tarjeta de crédito, no intereses, no créditos, nada. Entonces todas las personas estamos como en esa práctica de los gastos tanto como sean necesarios y nada más de eso. Entonces, lo que están haciendo es para estimular y mejorar el sistema bancario, entonces, bueno, para que las personas puedan endeudarse un poco más, entonces te están perfilando a ti y entonces aquí la idea es que se abran tus datos financieros. Y insisto, no estamos hablando de mi nombre, ni mi dirección, ni mi correo electrónico, estamos hablando adicionalmente de mis hábitos de consumo y de mi información financiera. O sea, imagínense, el Open Finance. El Open Finance se abre aún más. Y entonces aquí no solamente la información se comparte con los bancos, sino, ojo con esto, con todas las entidades financieras. Entonces, toda entidad financiera es con las que yo puedo, por ejemplo, adquirir un crédito. Ejemplo, extremo, real. Si ustedes, por ejemplo, están en la universidad y la están pagando con un crédito, eso hace que o sea, sí, con un crédito, eso hace que su relación con la universidad ya sea una relación financiera, am, y no una relación académica. Ahí la función de la universidad ya es la de financiar. Entonces, por ejemplo, el Estado le da tantos pesos a la universidad para que se les preste a los estudiantes, para que puedan hacer un financiamiento a lo largo de su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, y ya, ahí yo adquiero, digamos que ya las universidades entran aquí entre rol. Entonces van a haber bancos, van a estar las aseguradoras, porque también con ellos nosotros tenemos relaciones financieras. Es decir, con todo aquel que yo tenga una relación financiera va a entrar. Entonces,
Eso quiere decir que yo voy a compartir mis datos no solamente con los bancos, sino con las aseguradoras, sino con las, digamos, con aquellas entidades que brinden préstamos, con las cooperativas. ¡Wash! Ujú. Y el Open Data empieza por algo que los que son analistas de datos conocen muy bien y es como todas estas políticas para que obligan a las entidades a reportar de forma periódica su información, de algún modo para que todos podamos tener acceso a los datos, hacer estadísticas, etcétera, etcétera. Pero esto da un paso más. Y el Open Data, tal y como está pensado en estos términos, habla de compartir la información entre todas las entidades públicas, pero, o sea, casi que haya una central unificada de datos de todos los ciudadanos y en todas las instituciones, de forma transversal. Que si esto es un proyecto, queridos, no es un proyecto. En Colombia, ¿qué tenemos? En Colombia no tenemos Open Banking. En Colombia tenemos el Open Finance, que fue aprobado en el decreto 1297 del 2022. Y ya se está trabajando en la implementación de esta plataforma única y entonces en donde la plática del DaviPlata y del Nequi también se va a ver reportada ahí. Pues todo eso tiene que ver además para que yo consuma más temas financieros, pero para que también haya una huella mía de mi información financiera. Entonces ya se está trabajando en la implementación de este registro único de datos financieros para que estén allí. Y el Open Data pues también fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo del 2022-2026, o sea que también se está trabajando ya de entrada en la unificación de toda esta información de forma transversal. Chile y Perú ya también, ellos entraron antes que nosotros en esta relación de compartir datos, empezaron por el tema también financiero. Y incluso ahora la pelea que se está dando y lo que se están preguntando realmente es, bueno, y entonces, ¿pueden venir entidades financieras internacionales también a ser parte de estas plataformas? Entonces ahí es cuando ya empiezan a, a marearse un poco los bancos, porque bueno, ellos dicen, ok, vamos a hacer como un pacto entre nuestros competidores nacionales, entonces Da Vivienda y Bancolombia y Santander y Datán. Pero bueno, ya que te entre un banco brasilero o también un banco alemán o un banco inglés, un banco estadounidense, a hacer la competencia, y ahí sí ya nos marea un poco y bueno, están en realidad en esa discusión. Y uno pensando que hay que, o sea, que la protección por los datos, por la privacidad, por la restricción que, por ejemplo, tiene la rama judicial frente a esa información, por lo que pasó con un caso como el de Dataset, ¿ok? Por tener una actividad financiera legal, eh, tiene esta clase de efectos, pero mm, por el otro lado, vemos que, digamos que las transacciones con nuestros datos ya están a otro nivel. O sea, ya, están ahí. Y estamos hablando de nuestras huellas de consumo, de cuánto tenemos en la cuenta, cuánto gastamos, dónde, a dónde fuimos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso siempre les digo, con esto siempre hay que contrastar la información. Ahora bien, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? Es lo que tenemos, esta es la realidad. Volvamos al caso de Dataset. ¿Qué podría haber hecho Dataset? Y esto es tan solo alguna de las posibles vías de solución que se pueden encontrar. Y lo primero es lo siguiente, y hay que tener claro que las decisiones de la superintendencia no son definitivas y que hay una vía administrativa en las cuales se puede solicitar, mm, digamos que nuevamente que se juzgue o que se haga un juicio mucho más amplio ante un juez administrativo de qué es lo que está sucediendo allí. Vemos también pues que aquí hay un trato diferenciado evidentemente frente a los datos y ese interés transnacional importante bajo el que se ampara la ley de la protección de datos, pero que uno puede decir, bueno, o sea, aquí en realidad lo que está sucediendo es un trato diferenciado hacia empresas como Dataset o como Wherever frente a competidores financieros. Entonces, habría que de algún modo empezar a exigirle
y estimular e irritar a entidades como la superintendencia a que aclaren esas posiciones de por qué hay unos tratos diferenciados frente al tratamiento de datos. Bueno, hay otra posible solución que se me ocurriría a mí potencialmente y es que cuando tú hagas, no sé, empresas, por ejemplo, no sé, como contratos de web scraping, lo hagas bajo cuentas en participación en donde nunca se sabe pues quiénes son los socios. Pero bueno, no sé. Por eso digo, haré como que no vi esa sugerencia, la pongo allí. Subcontratar el scraping fuera del país, pero lo cual me parece muy triste porque esta clase de decisiones que no entienden el contexto entonces llevan a que se desestimule la innovación y el desarrollo tecnológico en el país y se haga por fuera. Y me parece tristísimo además. Lo otro que también tiene que ver en llevar esta clase de discusiones a otro tipo de jurisdicción, así como nos enseñó Ryanair, entonces como hacia donde haya una legislación mucho más proclive a entender cuál es la naturaleza real del tratamiento de los datos. Y lo otro también tiene que ver con estimular soluciones mediante otros mecanismos, es decir, que hayan expertos que entiendan de tecnología, que entiendan de seguridad, que entiendan de los riesgos, pero que entiendan de las metodologías y analítica de datos, pero que también entiendan de economía. Y esto se puede hacer a través de mecanismos de resolución de conflictos. O sea, no sé si por aquí esté Camila o alguien, ellos saben que ahí existen la mediación, el arbitraje, la amigable composición, que son vías para que realmente los empresarios se sienten y solucionen esta clase de problemas. A lo que voy es, la superintendencia no tiene la última palabra y hay otra clase de vías para de algún modo poder controvertir estas clases de decisiones. Eso por un lado. Y segundo, sí creo que nosotros como ciudadanos tenemos el deber de exigir mucha más claridad por parte de la superintendencia y sobre todo una coherencia en cuanto a la defensa de los datos. Eso es importante. Ya para cerrar, como para un tema de contrastarlo también con las dimensiones económicas de una decisión, o sea, de lo que está pasando por un lado con la superintendencia que no entiende web scraping, los bancos que entienden muy bien el web scraping, porque bueno, todo eso que les digo del Open Data, pues ¿cómo se hace? Pues con web scraping, eso no hay más. De hecho, ahí hay como un web scraping financiero que está súper, digamos que especializado en el scrapeo de esta clase de datos. Entonces, hoy en día uno de los indicadores de cuando un país está bien y la pobreza tiene que ver con el tema de la innovación. Y dentro de ese renglón genérico de la innovación se habla de algo muy importante que tiene que ver con la sofisticación del mercado. Es decir, hoy en día el desarrollo de una nación está muy relacionada con el comercio de los datos. Y ese comercio de los datos lo que exige es que haya una oferta de servicios que se soporte en el conocimiento, que atienda las necesidades del mercado, que comprenda que los consumidores hoy en día son mucho más exigentes, que de algún modo empiece a diseñar servicios que realmente las personas usen, porque digamos que ya somos otra clase de consumidores, más exigentes, más informados, más caprichosos. eh, todo lo que quieran. Entonces ellos dicen, bueno, la innovación tiene que ver con la sofisticación del mercado. Bueno, ¿cómo se hace desarrollo, conocimiento, exigencia del mercado? Los que son data analytics, lo que son los que estudian inteligencia artificial, los que saben de mercadeo, los que son empresarios, saben cómo se hace un perfilamiento de usuarios con acceso a la información, o sea, no hay otra forma. O me pongo yo aquí a echar globo y a filosofar y a generar una idea eidética de lo que podría ser un potencial usuario. No, hay que acceder a la información, hay que hacer segmentación del mercado, hay que comprender la sensibilidad del mercado, cuáles son las reacciones, por eso se hacen estudios de sentimientos, por eso se hace clusterización, por eso se acceden a los datos, por eso se empiezan a crear esos perfiles. Bueno, ¿cómo vamos nosotros como país frente a este indicador de desarrollo? Frente, digamos que al, al, al rango de creatividad, de negocios, si ven ustedes acá, es esta primera, Colombia está debajo de la media. Frente a la sofisticación de negocios, está tan solo un poquito arriba de la media. Frente
al marketing, o sea, digamos que se generan negocios un poco más sofisticados, pero en el momento de hacer marketing acerca de los negocios, pues nada, estamos también abajo de la media. Entonces, a lo que voy es, bueno, tenemos acá una conversación esquizofrénica. Entonces, por un lado nos dicen sí al desarrollo, sí a la tecnología, sí a la economía digital, todos a la fintech, ya todos bien la onda, ¿ok? Si lo hacen los bancos, si los dicen los bancos, ok, está eso muy bien. Pero por el otro lado tenemos una represión y unas medidas bastante restrictivas y desestimulantes de los negocios para los pequeños emprendedores y los desarrolladores, ¿ok? Pero por el otro lado nos dicen, ay, no, seguimos siendo subdesarrollados y la medida del subdesarrollo tiene que ver necesariamente con la sofisticación de los mercados y la sofisticación de los mercados tiene que ver con los datos. Pero si no nos dejan entrar a los datos, etcétera, etcétera, y seguimos en ese círculo vicioso en donde pues nada, en este momento quienes mandan la parada en todo este ecosistema, pues son los países en donde nosotros vemos los verdecitos, ahí son los nichos de negocio en donde hay toda esta sofisticación del mercado, de innovación, y fíjense, eh, digamos que son las potencias en temas de economía digital, porque hay un importante interés en hacer comunicación digital y en hacer mediciones. Y sin datos pedidos, pues eso no es posible. Quedan un par de cositas más que igual las podríamos discutir mañana, pero creo que por hoy ya fue suficiente. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Oscar. Hola, gracias. No, un comentario muy interesante la clase. De hecho, algo que mencionabas y que sí me parece bastante llamativo es que las decisiones de la SIC, o mejor dicho, desde que la SIC, la ley le dio el poder de revisar todos los temas de datos personales, que fue pues más o menos 2013, eh, pues él digamos que de cierta forma pudo tomar las decisiones, entre comillas, a su antojo, hasta que empezaran a salir las decisiones del Consejo de Estado, que es la autoridad judicial que le correspondería en este caso. Mm, Y pues una decisión del Consejo de Estado puede tardar entre 8 a 10 años. Es decir, hace menos de 4 años empezaron a salir las primeras sentencias del Consejo de Estado, que en teoría sí tendrían la última palabra en la regulación de estos temas. Entonces creo que esa gran cantidad de tiempo, entre comillas, legislando o generando jurisprudencia por parte del, doctrina más bien, es la palabra correcta, por parte de la super, pues siempre deja su legado, ¿no? Para to- tratar de salir de ahí. Total, Oscar. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, tú pones otra alarma y son los tiempos del Consejo de Estado por vía administrativa. O sea, me acabas de tirar una de las soluciones. Y entonces, ¿qué hacemos? Y yo creo que sí es necesario hacer algo que Lukman decía ayer, era como la irritación de la comunicación y debemos exigir, o sea, preguntar y preguntar y preguntar a entidades como la Super hasta que genere una claridad o empezar a dar el debate público, el debate cívico, el debate entre los empresarios, ¿verdad? Digamos que hay de algún modo una forma de poner estos temas sobre la mesa y decir, oiga, es que no es solamente un capricho de una empresa, sino que estamos hablando de un ecosistema digital, estamos hablando de un ecosistema de mercado, estamos hablando de innovación, pero también estamos hablando de los derechos de las personas y estamos hablando de un derecho de libertad de empresa. Un derecho también que detrás de la libertad de empresa, ok, también viene la posibilidad de innovar y de emprender y de estimular el desarrollo tecnológico en nuestro país. Es decir, esto, y bueno, y porque no hay tratamiento igualitario, y creo que también es importante preguntar por qué los bancos sí y todo, y alguien que tiene una empresa de web scraping, no. Entonces, bueno, gracias por tu aporte, Oscar. ¿Alguien más? Bueno. Creo que entonces por hoy podemos dejar así. Son ustedes muy amables. Nos vemos entonces mañana. Muchas gracias. Descansen. Chao. Gracias. Gracias. Vale, Gracias, chao. Ángela, que estés bien. Igual, chao. Gracias.